Siria y Chipre firman 9 acuerdos de cooperación y notas de entendimiento. Un adolescente palestino cae mártir por disparo de los soldados de la ocupación israelí. Buenas noches, bienvenidos a nuestra ronda de noticias desde Damasco. El presidente chipriota Dimitris Christofias examinó con el presidente del Consejo del Pueblo, Mahmoud al-Abrash, las relaciones sirio-chipriotas y sus horizontes futuros y el rol de los parlamentarios en su desarrollo. El presidente chipriota afirmó el interés de su país en consolidar las relaciones de amistad con Siria, lo que beneficiará a los intereses de ambos países. Por su parte, al-Abrash aludió a la importancia de intensificar los encuentros entre los parlamentarios de ambos países y de activar el trabajo de la Asociación de Amistad Parlamentaria Sirio-Chipriotas en consolidar los lazos históricos entre ambos países. El presidente chipriota Dimitris Christofias y el presidente del Consejo de Ministros Mohammad Nagiotri examinaron las relaciones de cooperación bilateral entre ambos países amigos y los horizontes de su desarrollo y consolidación en los diferentes campos. Las conversaciones bilaterales abordaron también la colaboración en la esfera económica y comercial y las medidas tomadas para aumentar el volumen del intercambio comercial y facilitar el flujo de mercancías de origen nacional a los mercados de ambos países. Asimismo, se afirmó la necesidad de establecer una cooperación conjunta en la esfera energética a fin de beneficiarse de la experiencia chipriota en el campo de la energía renovable y establecer proyectos conjuntos en ese campo. Durante la reunión se hizo énfasis en la importancia de activar el rol de los hombres de negocios y de la Cámara de Comercio sirio-chipriota en consolidar y ampliar la base del comercio mutuo y el establecimiento de inversiones y proyectos industriales conjuntos. Durante las conversaciones bilaterales sostenidas al margen de la visita del presidente Christofias a Damasco, Siria y Chipre firmaron 2 acuerdos de cooperación en los campos de los servicios aéreos y del seguro social y 2 acuerdos para la coordinación en materia de las operaciones de búsqueda y socorro y la cooperación en la esfera de la tecnología de información, además de 2 memorándums de entendimiento en los dominios de la protección medioambiental y el del deporte entre el Comité Olímpico Sirio y el Comité Olímpico Nacional de Chipre. Ambos países firmaron también un programa ejecutivo para la cooperación cultural para los próximos 3 años y un semejante programa en la esfera agrícola, además de la firma de un protocolo para la ejecución del acuerdo de cooperación turística en los próximos 3 años. El mandatario chipriota Dimitris Christofias y su señora esposa realizaron un recorrido por la vieja ciudad de Damasco, donde visitaron al Patriarcado de los Griegos Ortodoxos en Damasco y la iglesia de Nuestra Virgen María, donde estuvo en su recibimiento el patriarca Ignatios IV Hashim, patriarca de Antioquia y el resto de Oriente para los griegos ortodoxos. Así como se visitó la iglesia de San Hanania, donde estuvo en su recibimiento el Papa Atef al-Fallah. Igualmente se visitó a la mezquita de las Omeyas, donde estuvo en su recibimiento el ministro de Bienes Musulmanes Mohammad al-Bussattar. Después de ambos escucharon una explicación sobre la historia y la importancia de dichos vestigios religiosos. Christofias expresó su admiración por el rico patrimonio cultural y cívico que posee Siria. Al margen de la visita del presidente chipriota a Siria, la delegación de hombres de negocios encabezada por el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Chipre, Christodolos Anfasitios, efectuó una visita a la Cámara de Comercio de Damasco a fin de debatir las facetas de las diferentes actividades económicas, comerciales e inversionistas entre ambos países y los horizontes de su desarrollo. El presidente de la Cámara de Comercio de Damasco, Ghassan al-Qala'a, dijo que las relaciones económicas entre Siria y Chipre son buenas, aludiendo a las legislaciones sirias que facilitan el establecimiento de inversiones. A su vez, Anfasitios dijo que varios empresarios chipriotas establecieron proyectos industriales en Siria, beneficiándose de las facilidades brindadas por el gobierno sirio. El Consejo de Ministros, en su sesión semanal presidida por su presidente, ingeniero Mohammad Nagiotri, aprobó varios proyectos de leyes y escuchó a un panorama presentado por los ministros de Salud y de Educación sobre las medidas tomadas para el nuevo año escolar.
El Consejo examinó varios asuntos referentes al sector informativo, económico, educativo y de salud, donde escucharon una exposición del ministro de Información sobre el plan acreditado por el Ministerio para desarrollar los mecanismos de la información. Asimismo, el Consejo escuchó una explicación detallada del ministro de Salud sobre la realidad de la salud en las diferentes provincias y las medidas tomadas por el Ministerio y los hospitales estatales respecto a la prevención de las enfermedades contagiosas, entre ellas la gripe porcina. Luego, el ministro de Educación puso al Consejo al tanto de los procedimientos tomados por el Ministerio y los preparativos llevados a cabo por el mismo, señalando la necesidad de tomar las precauciones necesarias para enfrentar a cualquier emergencia. En el mismo contexto, el Consejo decidió formar una comisión de seguimiento que se encarga de cooperar con las direcciones locales de vigilar cualquier caso de enfermedad y asegurarse de la limpieza de las escuelas y de sus instalaciones. Y presentar un informe semanal al Consejo para tomar las medidas necesarias al respecto. Más tarde, el Consejo aprobó el proyecto de ley que estipula la modificación de unos artículos de la Ley de Sanciones, emitido en el año 1949, en el cual se propone endurecer las sanciones contra los autores de crímenes. Por último, el Consejo aprobó el proyecto de ley que estipula la ratificación del acuerdo firmado entre la República Árabe de Siria y la República de Azerbaiyán, que exime a los portadores de pasaportes y de misiones especiales de pagar el impuesto de entrada. El vicepresidente del Consejo de Ministros para Asuntos Económicos, Abdallah Al-Dardari, examinó con el vicegobernador del Banco Chino de Fomento, Cao Lian, las esferas de la cooperación entre Siria y dicho banco, particularmente en el campo de financiar los proyectos de fomento en Siria. Durante el encuentro, Al-Dardari expuso las prioridades de fomento en Siria durante los próximos años en los terrenos de la energía eléctrica, el petróleo, la irrigación, el agua potable y la vivienda. Ambos lados acordaron elaborar un mecanismo de cooperación para la realización de un estudio para financiar determinados proyectos dentro de las prioridades de fomento en Siria y a un costo muy competitivo. En las fronteras libanesas con la ocupada Palestina, las tropas de la ocupación israelí han iniciado un nuevo estilo de movimientos militares frente a las fronteras y a vista de las fuerzas de la FINUL y del ejército libanés. Frente a Bawawet Mohsen en las colinas de Arkub, las tropas sionistas siguen atrincheradas donde instalaron cámaras de vigilancia, además de aparatos de espionaje. En una nueva agresión israelí contra la ocupada Cisjordania, un adolescente palestino cayó mártir y otros 4 resultaron heridos por disparos de las fuerzas de la ocupación israelí en el campamento de Al-Sun, en el norte de Ramallah. Las tropas ocupantes cerraron la zona e impidieron a los equipos médicos de trasladar a los heridos. Por otro lado, colonos judíos abrieron una nueva calle colonial al oeste de la ciudad de Nablus a fin de ampliar su colonia y facilitar la circulación de unidades coloniales móviles. Asimismo, las autoridades de la ocupación intentan bloquear la mezquita Al-Aqsa con supuestos jardines en una medida que apunta a demoler más casas palestinas en la antigua ciudad. En la franja de Gaza, tropas ocupantes irrumpieron en el cementerio de los mártires al este de Gaza, mientras los aviones bélicos sobrevolaban intensamente la zona y disparando contra los agricultores palestinos que fueron obligados a abandonar sus tierras. El ministro del Exterior turco Ahmet Davutoglu anunció que el acuerdo alcanzado entre Turquía y Armenia para el establecimiento de relaciones diplomáticas dentro de las próximas 2 semanas no incluye la apertura de las fronteras entre ambos países. A su llegada a la parte turca de Chipre, el canciller turco dijo que la normalización de las relaciones con Armenia vienen en el marco de una visión regional turca para alcanzar la paz en la región del Cáucaso, señalando que Turquía tomará en cuenta los intereses de Azerbaiyán en el desarrollo de sus relaciones con Armenia. A la luz de las crecientes pérdidas materiales y humanas en Afganistán, el secretario de Defensa norteamericano Robert Gates reconoció el aumento de las bajas entre sus fuerzas en Afganistán y aclaró que el ejército norteamericano enfrenta un duro combate, además de otros varios desafíos. Las declaraciones de Gates coinciden con la muerte de 2 soldados norteamericanos y de otros 2 británicos en diferentes ataques contra las tropas de la OTAN en el sur de Afganistán.
Y en nuestra última noticia, el ministro del Exterior ruso, Sergei Lavrov, dijo que el problema que padece la seguridad europea consiste en la ausencia de un sistema plural de seguridad que abarca a Europa y el norte del Atlántico. En unas palabras pronunciadas con el motivo del inicio de la Segunda Guerra Mundial, Lavrov dijo que la crisis del Cáucaso mostró una capacidad de los regímenes irresponsables de realizar aventuras militares que hacen de Europa rehén de sus propias ambiciones. Lavrov aludió a la importancia de atar entre las armas estratégicas de ataque y las armas defensivas, revelando la intención de su país de alcanzar un acuerdo global que sustituye el Tratado de Armas Estratégicas de Ataque. Lavrov abordó el tema nuclear iraní y dijo que solo se puede solucionar